Bueno, ahí estamos viendo una difícil situación que están atravesando los venezolanos en un país que está al lado de Venezuela, es decir, en Colombia, ¿no? También muchos venezolanos están llegando a nuestro país, al Perú. ¿Qué va a suceder con el pasar de los meses en nuestro país? ¿Qué tenemos que hacer respecto de esta gran necesidad que tienen nuestros hermanos venezolanos para acogerlos en el Perú? Bueno, son parte de las preguntas que vamos a hacerle a nuestros invitados esta mañana. Está con nosotros Cécile Blanc, ella es senior del Instituto de Democracia y Derecho Humano de la Pontificia Universidad Católica. ¿Pronuncié bien tu nombre, Cécile? Perfecto, buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros. Y también está Óscar Pérez, él es exdiputado venezolano y presidente de la ONG Unión Venezolana aquí en nuestro país. Gracias por estar esta mañana con nosotros. En principio estamos hablando de 32 millones de venezolanos. ¿Esa es la población que tiene Venezuela? Es correcto. Según las últimas cifras que muchas veces ni se conocen realmente en Venezuela por lo que es el dominio y el control político que tiene el gobierno, en este caso de Nicolás Maduro, del Instituto Nacional de Estadística. Entonces, realmente pudiesen ser más, pudiesen ser menos, pero es la proyección que los estadistas... Que es una población muy parecida a la población que tenemos aquí en el Perú. Es correcto. Ahora, ¿cuántos venezolanos han salido ya de Venezuela? Mira, en la actualidad alrededor de 4,5 millones de venezolanos se han visto forzados a salir de Venezuela, huyendo de la gravísima crisis humanitaria por la cual está atravesando nuestro país. Gente que está saliendo para comer, así como lo veíamos hace un instante en el reporte que nos antecedió, gente que sale porque no encuentra qué comer en Venezuela. Para que tenga una idea, Julio, en este momento, y ayer lo refería muy bien el alcalde metropolitano Antonio Ledesma, en este momento el 68% de la población infantil venezolana ya sufre de déficit nutricional. El 13%, lo cual nos coloca casi al borde de una tragedia similar a la de Biafra, Somalia. El 13% de la población infantil venezolana sufre de desnutrición aguda. Tal como ha dicho Cáritas, una organización que nadie puede rebatir su seriedad, su responsabilidad en cuanto a su accionar, en este momento 300,000 niños venezolanos están a punto de morir. Y para que tenga una idea por qué salen huyendo los venezolanos de nuestro país, el promedio de niños que mueren de hambre en Venezuela es 1 al día. O sea, una vez al día muere un niño por no tener nada que comer. Entonces, por eso obviamente es que están escapando, porque es lo que hacen los venezolanos, escapar de una verdadera tragedia. Para buscar sobrevivir en realidad. Ahora, Cecilia, en el informe nosotros dábamos cuenta de que son más o menos 470,000 venezolanos que han ido a Colombia. En el Perú estamos hablando entre 70,000 y 100,000, las cifras todavía no las tenemos con total claridad, pero eso significa que vamos a seguir recibiendo más venezolanos en nuestro país. Es lo más probable, ¿no? Con lo que comenta Óscar, definitivamente hay una situación humanitaria tan urgente que al parecer no va a cambiar de inmediato. Entonces estamos previendo que va a haber mucho más venezolanos. De hecho, el Estado peruano tomó medidas. El lunes pasado se publicó el nuevo permiso temporal de permanencia que va a facilitar la regularización migratoria de venezolanos y venezolanas que ingresan hasta el 31 de diciembre de este año. Entonces se está previendo que durante 11 meses más va a haber nuevos ingresos y las personas se van a poder regularizar. Se habla de un promedio de venezolanos de 800 personas en promedio que llegan diariamente a nuestro país. Sí, 8,000 mensual. Es lo que publica el decreto supremo que regula el PTP, publica la cifra de 8,000 ingresos mensuales, ¿no? Que es una cifra bastante grande para el país también, ¿no? Y sobre el tema de niños, me parece un dato muy importante resaltar que 12,5% de las personas que tienen ya el PTP en el Perú son niños y niñas. Eso es algo nunca antes visto en el Perú. Niños migrantes, realmente son niños que van a ir a las escuelas en el Perú. Entonces hay todo un trabajo que hacer también acá para acoger a estos niños, claro, ¿no? Que ese es otro factor a tomar en cuenta, y yo quisiera tu opinión, Óscar, en ese sentido, porque no solamente están viniendo por la situación que se vive, sino que están trayendo a sus familias y están tratando de insertarse a los modelos de educación, a las formas de vida, a la cultura peruana. Es decir, no solamente vienen temporalmente, probablemente varios se van a asentar en el Perú. Sí, hay algo importante, rescatando la última parte de lo que decía Ceci. El tema de los niños, creo que es algo realmente dramático. Y don Julio, algo que hay que resaltar, están llegando menores de edad al Perú y a otras partes del mundo solos, niños que escapan solos
de la tragedia que se vive en Venezuela, lo cual es ya más recurrente ver este tipo de casos. Me imagino que la mamá o el papá le dice, por favor, vete, vete donde encuentres comida, donde encuentres medicina, y eso obviamente que es alarmante. Y por supuesto que en este momento lo que estamos viendo es un proceso de adaptación a una nueva forma de vida. Mira, a mí me duele mucho y te juro que me carga de emociones ver cómo nuestros niños, nuestros muchachos, nuestros jóvenes, al llegar al Perú, pareciera que estuviesen llegando a Disney World. Se asombran de ver anaqueles en los supermercados llenos de alimentos, de ver lo que son autos nuevos. El parque automotor en Venezuela ahorita es un parque automotor destartalado, antiquísimo, o sea, nos están llevando a lo que es Cuba, esa Cuba atrasada que muchas veces nosotros vemos en algunas imágenes. Y obviamente que estamos en un proceso en donde nuestros jóvenes, nuestros niños están tratando de insertarse y lo están haciendo con éxito, gracias a la solidaridad del pueblo peruano, de los educadores, de los que regentan centros educativos en este país, están tratando de insertarse y lo están haciendo muy bien en el sistema educativo peruano. Están aprendiendo léxicos y palabras que obviamente tienen que comenzar a aprender. Para que tenga una idea, algo anecdótico. En esto de un niño me decía, fui a la escuela y pasé pena, me abochornaron en mi primer día de clase, porque la maestra me dice, Pedro, siéntese en la carpeta. Y para los venezolanos, una carpeta es un folder. Y el niño se preguntaba, ¿cómo me voy a sentar en la carpeta? Esas son esas cosas simpáticas que nos están acercando como pueblo. Nos están acercando como pueblo, y esto va a ser indivisible. O sea, por más voces estridentes que puedan aparecer por allí, va a ser imposible que el pueblo peruano no siga recibiendo con la solidaridad. Y ahora le voy a pedir una precisión sobre lo que más o menos intenta decir, pero no quisiera dejar de lado esto porque es muy importante y quisiera tu opinión, Ceci, respecto de lo que se tiene que hacer en el país, porque no solamente hay que darles educación, no solamente hay que abrirles la oportunidad para que ellos estudien en nuestras escuelas, sino que hay un tema de atención de salud también para ellos. Sí, claro. Es decir, ¿cómo impacta la migración de jóvenes, de niños a venezolanos a nuestro país respecto de los sistemas que nosotros tenemos? Esa es una gran pregunta, porque los sistemas de salud peruanos son bastante complejos, ¿no? Primero, no hay un sistema de salud aquí. Hay varios sistemas en función de la situación de la persona. Es decir, esta persona está trabajando, podrá acceder a la salud, ¿no? En el caso de las personas venezolanas que tienen contratos formales, lo cual sabemos, no tenemos data, pero es la minoría, obviamente, tendrían acceso a la salud y ahí no tendríamos mayores problemas, ¿cierto? A pesar de las colas, etcétera, que todos vivimos. En los casos de las personas que tienen el acceso al PTP, tendrían que poder acceder al SIS, ¿no? Que es también todo un reto porque puede haber problemas simplemente de registro. Hay que saber que el PTP no es un carnet de extranjería, es otro documento que se da a las personas venezolanas que es, digamos, agrega una especie de traba para acceso a derechos básicos, ¿no? En el caso de los niños, igual la atención se está dando, de la información que yo he podido revisar, igual no hay información oficial sobre esto, entonces es un tema muy urgente de mirar y entender que el acceso a la salud tiene que ser para todos y todas, ¿no? Sin excepción. Eso significa la necesidad de tener una norma en particular que les permite ingresar por lo menos al SIS. Digamos, ¿no? Claro, el SIS implica algunas trabas administrativas, la condición de pobreza, por ejemplo, ¿no? Que puede ser difícil para una persona migrante que no tiene aquí nada para probar su propia situación, solamente la de migrante, ¿no? Entonces, ahí hay una serie de retos que hay que tomar en cuenta, tanto para la educación, para la salud, y otros derechos, ¿no? El tema laboral también es un gran tema. ¿Y el impacto allí en el sector laboral? El impacto en el tema laboral es muy complejo, lo vimos muy bien explicado en lo que pasa en Colombia y en lo que pasa en el mundo entero. En el mundo entero, normalmente lo que pasa cuando hay personas migrantes es que estas personas suelen trabajar por menos, porque son en situaciones o de abusos o hasta de explotación laboral, que es un tema también que hay que mirar. Nosotros de la academia lo tenemos que mirar, tenemos que saber en qué se están insertando las personas venezolanas, ¿no? Tomando en cuenta, además, el dato que quería mencionar, que hay muchísimas mujeres acá. 44% de las personas que tienen PTP son mujeres. Y en promedio en Perú los extranjeros, las mujeres son 39%. Es
decir, hay están viniendo más mujeres venezolanas, que el promedio, ¿no? Muchísimas más. Y ahí también hay diferencias de género, obviamente, en la inserción laboral que hay que estar mirando, ¿no? Ahora estamos viendo mujeres y niños. Mujeres no es y que niños. el hecho de que sean 44% no significa que sean más hombres los que estén viniendo, sino que son menos los hombres. Y la edad promedio entiendo que es entre los 18 y 35 años. Sí, es son decir, personas es una fuerza jóvenes, laboral bastante joven. que de hecho van a insertarse en el mercado laboral, digamos. Más allá de que si están huyendo una persecución política de otro tipo que podría pasar, también ahí de las personas que han solicitado también ser reconocidas como refugiadas, que son más de 9.000. Claro, es una cifra pero eso también creo muy que grande. pareció como consecuencia de que se les vencían los plazos, más que nada. Hay como hubo una confusión, pero sí hay también personas que definitivamente podrían necesitar algún tipo de protección internacional de parte del Estado peruano. Entonces es una situación muy compleja, ¿no? Donde hay que estar mirando. Hay que mirarlo con muchos elementos. Con mucho detenimiento. Ahora, Óscar, hay un congresista, el congresista Pasa, que ha presentado una iniciativa de poder poner ciertas restricciones a la migración de venezolanos al país, sobre todo porque al parecer desde su punto de vista hay una amenaza respecto de la fuerza laboral peruana con la presencia de más venezolanos. Yo quisiera pedirte tu opinión respecto de esa iniciativa que se ha publicado incluso en algunos medios esta mañana. Sí, obviamente que es desafortunado, sin embargo no voy a entrar a ahondar en algo que no va a recibir un eco por parte de la población peruana, que sigue recibiendo con los brazos abiertos a quienes desde época de la propia independencia hemos sido y hemos mantenido unas relaciones de hermandad, somos familia, somos hijos de los mismos libertadores. Entonces, obviamente que es desafortunado, e incluso ya algún congresista, no voy a decir su nombre en este momento, me decía que iba a evaluar la posibilidad de, dentro del seno del Congreso, por esta actitud por demás xenofóbica, tomar algunas decisiones que yo no soy quien para el indicado para decir cuáles son. Pero en todo caso yo le diría, y creo que complementa lo que dice Ceci, le diría al congresista Pasa, que de cada 10 venezolanos que están llegando al Perú, 6 son profesionales universitarios. De cada 10 venezolanos que están llegando al Perú, 7 están por debajo de los 30 años de edad. Y eso es positivo para cualquier país. En primer lugar, porque está llegando mano de obra calificada, están llegando profesionales que bien pudiesen ayudar en algunas áreas donde existe algún tipo de déficit. Por ejemplo, el Perú necesita en este momento con urgencia médicos anestesiólogos, y están llegando algunos anestesiólogos venezolanos. Y más aún los necesitamos, sobre todo en el interior del país. Claro, entonces, porque están muy concentrados. Yo creo que hay que verlo desde el punto de vista positivo, y lo decía Ceci, lo que hay es que buscar de que algunas normas permitan que los trámites de inserción en lo laboral, en lo académico, para no solo los venezolanos, sino para cualquier otro tipo de migrante, sean mucho más expeditos, sean mucho más rápidos, y esto va a redundar definitivamente en un país que está en franco proceso de desarrollo, de crecimiento, como es el Perú, a que esta fuerza laboral, estos conocimientos, esta experiencia, esta experticia que está llegando desde Venezuela, pueda colaborar, pueda coadyuvar en todo este proceso. Entonces, los países, mira, Nueva York. En Nueva York es mucho más fácil encontrar a alguien proveniente de otro país que un norteamericano, que un estadounidense. Así ha crecido Nueva York, así han crecido las grandes economías del mundo, con la participación de los migrantes que de manera organizada, asumiendo con responsabilidad, que es lo que estamos buscando se produzca acá en el Perú, asumiendo con responsabilidad prerrogativas migratorias como esta, puedan definitivamente apuntalar su trabajo en lo que debe ser colocar un grano de arena para que el Perú siga creciendo. Ahora, Ceci, yo quisiera aprovechar esta conversación porque no solamente están viniendo venezolanos, también hay muchos colombianos en nuestro país. Es decir, un Perú que en ciertos años, en cierta época, nos preocupábamos más por irnos del Perú, por mandar a nuestros hijos a estudiar fuera, es decir, veíamos que no había mucho futuro. Ahora está sucediendo lo contrario, están viniendo de diferentes países al Perú, y eso es una buena señal. ¿Estamos preparados para poder entender este cambio y crear políticas y normas necesarias que nos ayuden a aprovechar positivamente, favorablemente esto? Sí, es un muy buen punto, ¿no? La situación peruana ha cambiado del todo. Aunque las personas seguimos con 10% de la población fuera, ¿no? Ojo, seguimos teniendo peruanos afuera, peruanos que retornan
y personas ahora que no solo transitan, porque durante un tiempo también Perú fue un país de paso, ahora son personas que se quedan, ¿no? El ejemplo venezolano es emblemático en esto, digamos, se quieren quedar en el Perú, ¿no? Entonces, eso plantea una serie de retos para el Estado. El Estado peruano ha tomado algunas medidas, de hecho hay nuevos marcos normativos que son definitivamente mucho más abiertos desde un enfoque de derechos humanos con relación a la ley de extranjería de los 90s, ¿no? Que no había cambiado en 20 años, que no se había reglamentado, ahora tenemos una ley, un reglamento, y yo creo que hay un gran trabajo que hacer más allá de la norma sobre la población, la educación, todos los temas de discriminación, ¿no? Que son un tema de hecho muy difícil en el Perú, ¿no? Pero ahora vamos a tener que hablar no solo de discriminación entre peruanos, sino con las personas que vienen desde fuera, ¿no? Donde hay estereotipos, hay situaciones en que se genera de lo que hablábamos, ¿no? Del tema laboral, por ejemplo, me están robando mi empleo, ¿no? ¿Cómo destruir estos mitos, en realidad? Que son totalmente mitos, de hecho. Y eso es lo otro, ¿no? ¿Los peruanos estamos preparados para entender esto? Claro que sí. ¿Sí? Solamente que hay que brindar la información. O nuestro tradicionalismo todavía nos mantiene... Todas las sociedades se adaptan, todas las sociedades. Bueno, pero hay que dar las herramientas. Hay que dar las herramientas. Y ahí hay un trabajo muy importante que tiene que hacer el Estado desde diferentes frentes, ¿no? Porque es una visión multisectorial en realidad. Exactamente. ¿No? Solo desde migraciones, en efecto. Eso pasa por el Ministerio de Educación, Salud, etcétera, ¿no? Gobiernos regionales, locales. De acuerdo. Bien, bueno, gracias Ceci Blois por habernos acompañado esta mañana. Oscar, aprovechando que estás aquí con nosotros, hay un tema político interesante también, preocupante en realidad en Venezuela, con este adelanto de elecciones que ha anunciado Nicolás Maduro y donde está siendo candidato además por parte del oficialismo en este momento. ¿Cuál es tu opinión respecto de este adelanto de elecciones? Un comentario breve, por favor. Sí, en primer lugar, que este adelanto de elecciones, además llamado o convocado por un órgano que se encuentra al margen de la Constitución, como es la Asamblea Nacional Constituyente, no es otra cosa que una jugada más del gobierno de Nicolás Maduro por tratar de burlar la soberanía popular, por tratar de buscar mecanismos que legitimen el eternizarse en el ejercicio del poder, y celebramos el que ya el mundo ha venido reaccionando a través de sus gobiernos. Lo ha hecho recientemente la canciller Cayetana Aljovín en nombre del gobierno peruano, manifestando que no van a reconocer esta bufa maniobra del gobierno de Nicolás Maduro por tratar de acentuar aún más la crisis, porque nos preguntamos, en medio de esta ridícula convocatoria que contraría el espíritu democrático y la propia Constitución de Venezuela, ¿qué es lo que quiere Nicolás Maduro? ¿Quedarse en el poder para qué? Para que, como estábamos hablando ahorita, el pueblo siga pasando hambre, el pueblo siga pasando penurias, el pueblo siga realmente muriendo de mengua en Venezuela. Pues no, la inmensa mayoría de los venezolanos, los factores democráticos casi en su totalidad, porque hay algunos que pareciera que la ambición de poder los ciega, pero la inmensa mayoría de los venezolanos rechazamos de plano esta convocatoria ilegal, esta convocatoria al margen de la Constitución de Venezuela a elecciones adelantadas que ha formulado Nicolás Maduro. En primer lugar, porque no se ha renovado el Consejo Nacional Electoral, un órgano electoral que realmente sea imparcial y que respete las reglas del juego. Está cerrando las puertas. Claro, y que no se acepta la observación internacional. O sea, nadie puede ir a ver lo que realmente pueda estar pasando en Venezuela en materia electoral. Y por otro lado, se ha convertido en una suerte de caja de Pandora el registro electoral venezolano. Nadie sabe qué hay dentro del registro electoral venezolano. Y ni tampoco quiénes podrían participar. Claro, por eso. Entonces, no, rechazamos esta bufa. Esta bufa convocatoria adelantada por parte de un ilegítimo cuerpo al margen de la Constitución, como es la Asamblea Nacional Constituyente. Bien, Oscar, muchísimas gracias. Te agradezco. Era importante tu opinión, aprovechando que estás acompañándonos también esta mañana. Muchas gracias a Ceci, muchas gracias Oscar, por estar con nosotros.